Soy Alejandro y voy a hablar un poco sobre el Booktuber, sobre mi cuento llamado Emma Sons. Pero antes de eso voy a dar un poco de contexto y de la biografía del autor, el cual es Jorge Luis Borges, un argentino que de muy chiquito se mudó a Suiza debido a problemas de salud de su padre con la vista. Pero lamentablemente viviendo en Suiza estalla la Primera Guerra Mundial, por lo que se muda a España y a partir de ahí cuando Jorge Luis Borges crece, decide mudarse de nuevo a Argentina, en específico a la ciudad de Buenos Aires, donde escribe sus novelas y escribe una novela llamada Ficciones, que es de sus obras más reconocidas. Y luego continuó escribiendo y fue nombrado presidente de la Sociedad de Escritores en 1949. Y en ese mismo año publica El Aleph, su cuento y su literatura más famosa que lo llevó al éxito y fama a nivel internacional y reconocido también. Se sabe que Borges era antiperonista de su dictadura, del presidente, el dictador de esa época en Argentina. Por lo que cuando sucede el golpe militar y cae su dictadura, Jorge Luis Borges celebra muchísimo este golpe de estado, pero tiempo después decide que se arrepiente acerca de su celebración y todo esto, porque se entera de todas las atrocidades que hicieron los militares en Argentina para lograr esta hazaña. Luego, de ahí, muchos piensan que por esa razón de que celebró demasiado no consiguió el premio Nobel de la literatura en esa época. Luego, en 1980, él fallece a los 86 años en Suiza, pero él ya era una persona con una enfermedad en los ojos, ya no podía ver, simplemente ya nada más le dictaban él dictaba sus cuentos y le leían hacia él, entonces por lo que ya no podía simplemente leer y disfrutar una literatura como a él le encantaba. Y ahora, un poco el contexto de este cuento se basa en una sociedad opresora y machista por los hombres. De hecho, hasta en el cuento te dejan muy bien claro que Emma Sons está traumada con los hombres y el único hombre que le tiene tolerancia es a su padre. Y ahora, un poco del resumen de este cuento es sobre la historia de una chica llamada Emma Sons que se entera un día que le llega una carta de Brasil diciéndole que su padre murió por una razón extraña, que se bebió un químico. Pero muy en el fondo, Emma sabe que su papá no murió así, sino que alguien lo mató, no se suicidó. Entonces, de ahí empieza toda la historia y se desarrolla la historia de venganza. Pero antes de eso, su papá le cuenta que él sabía quién iba a ser el culpable si algún día se moría, que iba a ser el jefe para el que Emma trabajaba. Y de ahí se desarrolla la historia y Emma hace un buen de sonreses, de atrocidades, simplemente para llegar a cumplir esta venganza con su jefe. Que al final sí lo concreta y se zafa de la ley porque dice que no fue un homicidio, sino que ella se estaba defendiendo porque su jefe quería abusar de ella sexualmente. Y así es como concluye la historia, ella matando a su jefe con un revólver, con 2 disparos. Y en mi opinión, ya dando mi opinión, a mí no me gustó la historia. Es no sé, te cuentan al final que la venganza fue, en vez de vengar a su padre, la venganza fue un poco más así de ella misma por hacer deshonreces, simplemente para lograr cumplir este capricho de venganza que tenía con su jefe. Porque ella cuenta que también, bueno, en la historia te cuentan que eh, la violó un hombre para conseguir un bien, para lograr llegar con su jefe y matarlo. Entonces en la historia te cuenta eso y pues no me gustó mucho la historia. También no te especifican al final si al final el jefe sí mató a su papá o si al final todo fue un suicidio. Y entonces pues esa es mi opinión acerca del cuento de Emma Sons y gracias por su atención.